Bienvenidos a nuestro cuarto de terapias, donde reímos pero también lloramos. Pero sobre todo, donde aprendemos juntos de nuestros errores. Aquí creemos que los errores no nos definen, pero son una gran oportunidad de aprendizaje. Y hoy, como todos los martes, tenemos un capítulo nuevo, un invitado nuevo y obviamente un error favorito nuevo. Soy Melissa Quinteros y Carolina Moreira. Bienvenidos al Club de los Errores. Y bienvenidos al Club de los Errores. Para nosotros es un verdadero placer que puedan estar con nosotros compartiendo un capítulo más, un invitado nuevo. Y hoy tenemos muchos invitados que van a compartir con nosotros un tema súper importante. Antes de arrancar este sueño que estamos cumpliendo, porque hemos venido deseando poder abrir micrófonos para que ustedes puedan compartir con nosotros, hemos trabajado muchísimo desde el amor para poder estar aquí sentados. Pero lastimosamente hoy no está con nosotros Melissa, que es nuestra compañera, que es mi amiga del alma, que hemos construido este cuarto de terapia. Está pasando por una situación personal muy difícil y queremos mandarle desde aquí un abrazo, decirle que la amamos con todo el alma, que siempre va a tener un lugar sumamente importante aquí y que esperamos que desde el amor que le estamos mandando pronto se recupere y pueda compartir con nosotros. Así que Meli, te amamos. Sé que no es fácil lo que está pasando, pero aquí estamos para darte ayuda, para soportarte en todos esos momentos. Así que este es tu Club de los Errores y este capítulo especialmente va para ti. Así que hoy, gracias chicos por estar conmigo. No tienen idea qué feliz me siento de poder hablar de este tema tan interesante. Hemos trabajado durante 93 capítulos en el Club de los Errores con lo que venimos haciendo siempre, entretenimiento, corporativo, talleres, pero hoy tenemos un tema que es el autismo que hemos venido tratando de desarrollar desde hace días. 4 invitados especiales que tienen familiares en condición de autismo y tenemos una especialista que nos va a apoyar en ese sentido. Así que vamos a pasar a presentarlos porque obviamente queremos iniciar hablando de autismo. Tenemos a Majo Alger, que ustedes la conocen perfectamente, creadora de contenido, bueno, tiene gimnasio, así que ya todo el mundo la conoce. Así que, Majo, bienvenida. Gracias, Carito. Bueno, y a todos, a mis compañeros, colegas, un gusto estar acá acompañándote y felicidades, Carito, y felicidades a Meli. He visto crecer el Club de los Errores cuando empezó como una idea de 2 cheras, de 2 amigas, y ahora al nivel que lo han llevado y poder tocar temas que ayudan a las demás personas. Así que un placer acompañarte. Muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos a María Fernanda Vadillo, que con ella hemos tenido una conexión especial, también presentadora de tele, con este tema en específico y creo que hemos platicado muchísimo cada vez que hemos tenido oportunidad. Así que, María Fernanda, bienvenida al Club de los Errores. No, gracias a ustedes y qué bonito de verdad tener la oportunidad de estar aquí ya en otro escenario. Me encanta esto como va evolucionando, se ve muy bien y felicidades de verdad a ustedes. Bueno, Meli, un besote también, que no está con nosotros ahorita, pero la queremos muchísimo. Y bueno, pues en representación de este tema no soy experta, soy mamá, pero creo que algo recorrido en el camino, hemos aprendido muchas cosas, sobre todo de mi persona. Y eso es lo más importante, que te toca a ti como persona, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos para compartir. Muchas gracias por ser parte del Club de los Errores. Gracias a ustedes. Y bueno, hoy tenemos a alguien que lo conocimos en un podcast, en nuestro podcast del Club de los Errores, cuando estaban cumpliendo 35 años. 35 años. 35 años. Tenemos a Pedrito Hércules. Él es parte de una de las bandas favoritas de nosotros, Los Prueba de Sonido, que hemos cantado, gritado, reído, llorado con ellos durante muchísimos años. Pero él también, el día que estuvimos en nuestro podcast, nos contó que es parte de un papá con un hijo autista. Así que bienvenido, Pedrito, este es tu podcast. No, muchas gracias, Caro, de verdad. Estoy muy emocionado, muy contento. Es mi segunda vez, ¿verdad? En el Club de los Errores. Y de verdad, pues, estoy muy, muy contento de poder compartir con ustedes, hablar sobre este tema muy interesante y de verdad, un placer. Muchas gracias por ser parte del Club de los Errores en vivo. Y nuestro otro invitado, también lo tuvimos hace poco, fue un éxito completo su capítulo, no tienen idea cómo preguntaron por las tortas del gordo, por la Geo, por todo lo que hemos platicado creciendo como emprendedores. Pero también ese día
tu esposa contó que tienen un hijo autista. Así que bienvenido, Armando. No sé cómo querés que te llamemos, Armando, gordo. Este es tu podcast. Como ustedes quieran, la verdad. No, muy contento, gracias. Qué bueno ver a la Majo, una buena amiga, María Fernanda, Pedro, todos, la verdad, Carito. Y nada, ese día, en ese podcast nos destapamos. Así es. Y creo que había que hacerlo, porque hoy estamos aquí reunidos. Hoy quizás no hay muchos, pero quizás van a haber muchos en un par de eventos más, porque el tema del autismo es un tema que está creciendo y creo que hay que quitarnos la máscara de que no pasa nada y que no. Estábamos hablando de que a veces lo romantizamos, pero no, es un tema complicado cuando ya los papás lo vivimos en la casa, en el colegio. Entonces, que estos espacios existan es bien importante, la verdad. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que es un tema importante, más cuando ustedes son papás de chicos autistas, en donde han venido aprendiendo en el camino y probablemente no habían estos espacios en donde podíamos compartir cuáles eran las experiencias de cada uno. Esta es la idea de poder tener este tipo de podcast, poder compartir qué les ha funcionado a ustedes. Siempre nuestro contexto es cuál es el error favorito. Hoy vamos a hablar cuál es el error favorito que ustedes han cometido siendo papás de chicos autistas, porque la idea es que puedan enseñarle a la comunidad cómo han aprendido, cómo han crecido, cómo lo manejan. Sabemos que detrás de muchas de las pantallas que nos ven todos los martes a las 8 de la noche, hay muchas personas que están en la misma situación que cada uno de ustedes. Así que antes de iniciar, también tenemos a una invitada especial. Ella es Jocelyn. Ella pertenece a Kinetic, que es la institución que nos está apoyando desde el lado profesional. Con ella vamos a apoyarnos para poder conocer un poco más. Yo no soy experta en el tema y como siempre se lo hemos dicho, no somos expertos. Tratamos de traer a los expertos para que nos ayuden y tenemos 4 papás que han crecido en ese sentido, pero aquí tenemos a la experta. Así que bienvenida, Jocelyn. Muchísimas gracias. Para mí es un honor esta tarde estar acá junto a ustedes. A muchos los sigo, ¿verdad? Pero nunca habíamos compartido algo tan cercano. Y qué bueno, y los felicito porque no a cualquier papá le es fácil hablar de este tema, ¿verdad? Y sobre todo compartirlo en público. La importancia de que se visibilice y abrir estos espacios es tan necesaria en nuestro país debido a que culturalmente aún seguimos estigmatizando demasiado el autismo. Por lo tanto, esta tarde el estar acá ya es ese granito de arena que necesitamos para empezar a construir camino y que con naturalidad podamos apoyar a las familias, ¿verdad? Y ser ese ente de progreso para la vida de los niños. Así que muchísimas gracias. No, a ti muchas gracias, porque la idea es poder generar un contenido de valor para los que nos están viendo, para los que están aquí con nosotros también, contarles que ustedes pueden. En algún momento del podcast vamos a abrir el espacio para que nos puedan hacer las preguntas que quieran, los comentarios o alguna recomendación que ustedes quisieran hacer. Así que antes de empezar, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Singulader, Óptima CB+, Librería Internacional, Buffalo Wings y Café Juan Valdés. Así que hoy sí damos inicio a nuestro podcast y vamos a iniciar nuestro contexto como siempre lo hemos hecho. Quisiéramos saber ¿cuál es el error favorito que cada uno de ustedes considera que los ha potenciado como mejor papás de chicos autistas? El que, como siempre, ya todos han estado con nosotros en el podcast, ya saben que esto es muy vivencial. Lo que queremos saber es, desde el fondo de nuestro corazón, cómo han crecido, cómo les dolió, qué les tocó hacer, qué cambios tuvieron que hacer en su vida, porque obviamente han tenido que hacer un replanteamiento como familia. Así que lo vamos a hacer a nivel vivencial. Cuéntenos lo que ustedes quisieran. Este es su podcast y lo que quiero es que se sientan en familia como siempre lo han hecho en nuestro cuarto de terapia. Gracias. Bueno, si quieren comienzo para ir en orden. Estás aquí en la esquina. Mira, quizás el error que cometí, que ahora cuando voy a un acto lo veo y trato como de anticiparme, es obligar a los hijos a los actos en público. Viene el acto cívico y el niño en el kinder tiene que salir, y si está llorando, la maestra lo tiene, lo agarra, no puede ir donde su papá, y que sonría, y que no llore, y que no haga berrinche.
Y yo pasé por eso con Sebas, un sinfín de actos, y yo decía, no, déjenlo, es que es malcriado, no, es que no quiere, es que es berrinche. Y años después, porque tristemente nosotros fue como el caso del niño de pandemia, porque estábamos en casa, no nos dábamos cuenta de la situación. Y después entendí cuando obtuve el diagnóstico que esto era parte de su condición y que lejos de ser un berrinche, él estaba sufriendo ante cada exposición a la gente. Y que el hecho que fuera hijo de la Majo, que sale en los medios, no quiere decir que Sebastián va a tener la misma interacción social. Entonces, esa era como una de las cosas que hoy entiendo, y cuando voy a los actos de los niños, veo a los compañeritos, por ejemplo, de Matías, que tienen 3 años, llorando, gritos, que las maestras los contraen, y es como, déjalo, o sea, si no quiere estar ahí por algo, a lo mejor es berrinche, o a lo mejor simplemente no puede con el ruido, es mucho estímulo, no puede con la presión social. Entonces, esas son de las cositas. Y en cuanto al diagnóstico, por mi parte, cuando supe la noticia, yo sentí paz. No lo vi como un duelo, como algo negativo, porque yo dije, ahora voy a poder entender a Sebas, porque había una relación distante con Sebas. Peleábamos mucho, Sebas por su lado, yo por el mío, lo pasaba regañando, no tienen idea cuántas veces. Y al saber esta condición de él, me permitió entenderlo y poder buscar las herramientas como mamá y darle las herramientas a él para poder acercarnos y que ese vínculo no se rompiera, porque sí era bien frustrante, más en pandemia, y no tener ayuda de nadie. ¿Qué fue lo que te hizo buscar ayuda en ese sentido? O sea, ¿cómo pensaste, o sea, él tiene algo diferente? ¿Cuáles son los indicativos que vos tenías en Sebas que te decían, aquí está pasando algo diferente? ¿Qué es lo que tú veías? Mira, realmente ahí se lo tengo que agradecer mucho a mi mamá, porque ella es una gran psicóloga, Ana Salinas, wow, increíble su conocimiento. Había algo en Sebas cuando ya llegó el momento de regresar a clases que no era algo típico en estos niños. Entonces empezamos a evaluar su conducta y era, bueno, pasa esto, pasa lo otro, y decíamos quizás el colegio, que es muy exigente, o a lo mejor la socialización, y siempre tratábamos como de obligarlo o encajar en lo que la sociedad te dice, porque es un colegio famoso, porque es el colegio donde todos los papás quieren que sus hijos entren y tenés que hacer una gran lista de espera, pero al final yo siempre decía, no existe el colegio perfecto. El colegio perfecto es el que a vos como papá te da paz. Entonces cuando él entra en esto y empezamos a ver las reacciones de cómo los amiguitos lo trataban y la queja constante de los demás papás sobre Sebastián, también al mismo tiempo el aislamiento de él, comenzamos a hacernos un montón de preguntas y a buscar ayuda psicológica. Y ahí fue donde se le pasaron las pruebas pertinentes y se llegó a la conclusión de que Sebas forma parte del espectro. Y luego de esto buscar el apoyo de un neurólogo para poder trabajar de la mano y entender que puede ser un muy buen colegio, pero no era el colegio adecuado para Sebastián. Y lejos de ser una educación que fuera feliz, estaba haciendo todo lo contrario. Entonces, realmente fue al momento de entrar al colegio. Hubiera querido yo enterarme antes, pero la pandemia no estuvo de mi lado y nos enteramos hasta que él ya tenía 6 años. Ya había pasado muchas situaciones dolorosas, mucho bullying, y la respuesta de los papás era, si tú le haces, devuélveselo. Si él te hace algo, tú se lo vas doble. Sebas te empujó, tú le pegas, tú le pones papeles en la espalda, tú le gritas, tú lo dejas solo. En el bullying, cuando lo trataban. Sí, claro, en el colegio, en las fiestas de cumpleaños. Yo misma lo llevaba a los eventos del colegio y veía cómo él trataba de despedirse de sus compañeros y le decían, Sebas, andate de aquí que nadie quiere estar con vos. Uy. Entonces, claro, y los papás cuando tú le decías como, mire, yo veo que su hijo, ok, a lo mejor Sebas falló en algo, pero la respuesta de su hijo, no, pero es que su hijo, y entonces dije yo, no es por aquí, y vuelvo y repito, no es el lugar donde Sebas se va a sentir bien. Entonces, ese mundo y ese entorno me obligó a buscar esta ayuda y obtener
el diagnóstico y poder, ahora que se va, ni les cuento. Esa vamos a hacer la segunda parte del podcast. Demasiado bello. Sí. Demasiado Sí, bello. súper difícil, de verdad. Total. Porque primero no entendías lo que estaba pasando, después el colegio no te estaba ayudando, entonces era como un tsunami de situaciones que como papá debe ser sumamente abrumador. ¿Qué hago? O sea, ¿por dónde me voy, verdad? Lo bueno es que tenés una mamá psicóloga que, Sí. de verdad, que bueno, porque es ahí donde entró la espinita de hagamos algo más, lleguemos al siguiente nivel. Yo aquí tengo una pregunta por aquí y quería saber, ¿la condición de autismo es congénito o por qué se da? Porque te he tenido esa duda y no la quería hacer antes de que estuviéramos en el podcast porque quería sacarla aquí. Ok, el autismo tiene diversos factores, ¿verdad? Tenemos el porcentaje genético y también medioambientales, los cuales se pueden hacer con estudios. Ahora ya existen pruebas genéticas que nos pueden llevar y decir, ok, ¿verdad? Acá algún familiar, alguno de los papás o primo hermano no está diagnosticado porque pues antes no teníamos tanto apoyo como ahora, o los papás no nos interesaban tanto por dar un diagnóstico o buscar ayuda de profesionales, como decía Majo, ¿verdad? Ella tuvo la bendición que su mamá es psicóloga, entonces había un ojo clínico dentro de la familia que la alertó y decía, esto debe de estar pasando y no sucede con Sebas. Y así muchas familias, ¿verdad?, que llegan a Kinetic, por ejemplo, por la abuelita o por la tía que le anticipa y le dice, acá hay hitos del desarrollo que no se están logrando. Podés compararlo, no es bueno comparar, pero parámetros de tus otros hijos te ayudan a ver si tu hijo necesita una ayuda terapéutica o un apoyo extra. Ahora también existe muchos factores, como les decía, medioambientales y se conoce como la tormenta perfecta, ¿verdad? Porque en una tormenta tenés factor genético, o sea, ya natural, pero también tenés otros factores que te vienen a sumar y ahí es ahí donde por ello se maneja espectro, porque una diversificación de qué te puede dar el diagnóstico de autismo. Pero sí, ya tenemos estudios en que un 90% esto es genético. Si nos vamos a valorar, por ejemplo, en embarazos de gemelos, ¿verdad? Los embarazos monocigotos, acá hay un 90% de probabilidad. En mellizos, los que conocemos que van en bolsa separado, está entre el 40 al 50% de probabilidad en que ambos sean autistas. Pero si el hermano mayor nació dentro del trastorno del espectro autista, si tú como pareja quieres tener otro hijo, existe un 5% de probabilidad que el niño que nazca pues sea autista. Por lo tanto, sí ya es un factor genético el que juega un papel bien importante en ello. Ok. Qué bueno, porque la verdad siempre me he preguntado por qué se da, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de los hijos con autismo? Todavía a ciencia cierta no se sabe una razón, es multifactorial. Sí, es multifactorial. Y siguen investigando y obviamente pues Trump ha abierto esta puerta que para nosotros como papás es una bendición, que sigan investigando y él quiere llegar al trasfondo realmente de dónde viene, ¿no? Claro. Pues yo he cometido demasiados errores. Yo hasta los anoté, dije, Dios mío, porque no se me voy a olvidar lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, uno de los errores, la culpa. Porque cuando tú ves que algo no está bien, uno tiende a decir, ¿será por mí? ¿Será porque yo lo tuve de 36 años, me tardé mucho? ¿Será porque comí demasiado camarones? ¿Será por, de verdad, te lo juro, o sea, porque uno se empieza a cuestionar y dices, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? No, como que caes en no sé, en una tormenta horrible de pensamientos. ¿Será el papá? ¿Será por...? Entonces uno trata como de buscar afuera lo que no quieres ver, ¿no? Entonces es como para justificar y cómo soluciono yo este problema. Entonces al principio, digamos, la culpa es terrible, compañera, porque te sientes muy mal. Y de hecho uno hasta se enferma pues de eso. ¿Tú tienes 2 hijos o 3? 2 hijos, ya te voy a contar, para mí, creo que uno de los más grandes errores que he cometido. 1, bueno, la culpa. 2, la negación. 3, la alimentación, porque de verdad no le daba tanta importancia a la alimentación y no me cuestionaba las cosas. O sea, por ejemplo, el pediatra, me acuerdo, y yo no sé si a ustedes les pasó, que los primeros meses después que ya dejan el pecho, entonces les mandan estos benditos cereales
me perdonan, pero es horrible. Y yo me acuerdo que yo le daba el cereal, que era como una papilla, y cuando yo lo iba a quitar, no lo podía quitar, porque era un pegoste. Y yo dije, pero qué raro esto. Lo pruebo y era pura azúcar. O sea, una cosa que yo dije, qué horrible, ¿cómo se le da esto a un niño? Pero bueno, son cosas que uno tiene derecho a preguntar y a cuestionar y a decir, oye, mira doctor, ¿por qué le estamos dando? ¿Qué es esto? O sea, Sí. entonces, eso es otro de los errores. Pero Él es el mayor. Sammy es el mayor. Ok. Y tal vez la combinación aquí de mamá primeriza que no identificas. Totalmente, que no sabía. Ajá. Entonces Sammy nació muy aguadito, o sea, él era como aguadito, le costó abrir los ojos, le costaba succionar. Eran un montón de cosas que yo decía, pero ¿qué pasará? No, es que... Y uno es maravilloso para buscar justificaciones, ¿verdad? Y mi familia también. No es que no puede abrir los ojos porque es muy chelito. Entonces tiene las pestañas amarillas y no puede abrir los ojos. Y yo, Porque él solo lo ciega. ajá, o sea, no puede abrir los ojos. Y yo, ok, ¿y por qué no succiona? No, si está aprendiendo, tú tranquila. Mira, pero porque están aguaditos, no te preocupes. Ponle full almohadas hacia los lados. Entonces él vivía con puras almohaditas y cuando le quitaba las almohadas se derretía, ¿verdad? Pero mira, hablando de errores, creo que hay uno que es súper importante y a veces no lo tomamos en cuenta y Majo a lo mejor, quizá ya no porque bueno, tienes la bendición de tener a tu mamá psicólogo, pero uno de los errores de los que yo más me arrepiento y que he tratado de arreglar obviamente y de aprender, es que yo a mi hija, que es la segunda, Emma, que está por allí, la acomodaba a Sammy. O sea, si Sammy iba a una escuela, entonces yo metía a Emma en esa escuela. Si Sammy iba a otro colegio, yo metía a Emma en el otro colegio. O sea, no entendía como que... O sea, yo entendía que eran diferentes, pero en ese momento era como que yo los quería tener a los dos en el mismo Para lugar. no tener condiciones diferentes. Pero con no cada se uno. puede. No se puede. A pesar de que Sammy es un chico bastante funcional y todo, él necesita un colegio más personalizado, más para él. Y gracias a Dios lo encontramos. Y Emma ya encontró su colegio para ella. Pero quizá ese es uno de los errores que uno comete como papá, que te enfocas como demasiado en el niño autista y como ves a la otra, o por mi caso, yo la veía súper bien, toda, entonces tiendes a descuidarla un poquito, no en el mal sentido, pero como que estás muy ensimismado con lo de las terapias, con lo del doctor, lleva para acá, trae para allá, o sea, tantas cosas que uno tiene que hacer y de pronto entonces yo no la involucraba a ella. Hoy de repente hablo con mamás expertas y me dicen, no, ¿sabes lo que yo hacía? Yo metía a la hermanita en las terapias con él y yo, qué cool, nunca lo pensé. Claro, entonces porque la hermanita de esta señora que me echa el cuento me dice, ella llegó un momento que me dijo, mamá, ya no quiero ir a las terapias, qué cansado, pobrecito mi hermano. Entonces fue como una separación bonita y no hubo celo, no hubo problema. Entonces yo creo que tenemos que estar, si tenemos hijos, esposos, tenemos que estar muy pendientes de no descuidar esas áreas porque sí, lo requieren también nuestra atención y nuestro amor. Tú tienes dos, ¿verdad, Majo? Sí, está, bueno, Sebas que tiene 10 y Matías que tiene 3 años. Entonces es un Sí. reto porque ahorita estamos afrontando la preadolescencia. Sí. Ok, Sí, y sí. también te pasó eso, que querías que fueran como a las mismas o las mismas condiciones. Fíjate que no, en este caso sí hemos respetado mucho, quizás por los años que ya como que está más avanzado el tema. Yo siento que esto conforme los años y los días va creciendo súper bien. Sí. Y sí hemos como encontrado que Matías se desenvuelve bien en su área, con sus amiguitos en su kinder, Sebas en su colegio. Ahora el lío ha sido mi esposo y yo. Porque como estamos en la preadolescencia y Sebastián es hijo de una relación anterior que yo tuve, es una línea bien delgada entre berrinche, condición, preadolescencia. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una circunstancia en la que Sebas tiene una crisis? Entonces, ¿cómo le explicas a la otra persona? No, espérate, esto es berrinche, espérame. Y aquí es la condición, pero esto es de la preadolescencia. Entonces, Sí. o buscamos ayuda nosotros o no Sí, vamos a volver locos. buscan ayuda. Entonces, ahora es como nosotros tratando de buscar ayuda profesional para esta nueva fase y no romper la familia, porque el amor de mamá va a prevalecer sobre cualquier cosa. Entonces, ese es ahorita el reto que tenemos como familia. Bueno, ya escuchamos a las mamás.
Hoy vámonos con el lado de los papás. No sé si es diferente realmente o los errores que pueden cometer los papás, porque creo, yo no soy mamá, pero creo que la relación de madre e hijo es diferente que padre e hijo. Pero obviamente son papás que aman y que quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, tengo mucha curiosidad de conocer de este lado de los papás cuáles han sido los errores favoritos. Mira, A ver, Pedrito, ya me dijo que quería llorar. te voy a... No, ya no. Ya no. ya no. Te voy a decir el de hoy, porque todos los días se cometen errores, ¿verdad? Claro. No. Yo creo que hoy no, espero no haberlo hecho. Pero creo que uno de los errores que más he cometido es dejarme llevar por mi instinto. Vean. Obviamente no hay ningún manual, no hay ningún procedimiento para poder criar a un hijo, sobre todo cuando no podés entenderlo. Cuando se quiere comunicar con vos y no le encontrás, o sea, no habla, ni con señas. Entonces, ¿Cuántos años tiene el tuyo? Pablo tiene 6 años, 7, acaba de cumplir 7. Está chiquito todavía. Acaba de cumplir 7 y fue diagnosticado a los 2 años como autismo no verbal. Pero tenés 2, ¿verdad? 2 Tengo hijos. 2. Ajá. ¿Y el ¿Verdad? otro es Carlos mayor o menor? Emilio tiene 4 años y medio. Chiquito. Se llevan 2 años y medio, se llevan súper bien, pelean todos los días y se Si no, no fueran reconcilian todos los días. hermanos. ¿verdad? Entonces, en ese proceso de poder entender qué es lo que él quería y por qué reaccionaba de esta forma, estaba yendo a terapias, por supuesto, pero, y me decían, las terapistas me decían, miren, paciencia y amor, ¿verdad? Eso nunca se me va a olvidar, ¿verdad? El tener paciencia, confiar en el proceso, ¿verdad? Porque si bien es cierto, y como lo decía nuestra amiga, es un espectro demasiado amplio donde no sabemos qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Cada caso es muy distinto. Y claro, fuera de eso hay que trabajar, tenemos problemas, hay que pagar esto, bueno, tantos problemas, tantas cosas que suceden afuera que atacan, ¿verdad? En el caso mío fue también pandemia, en una cuestión de pandemia donde estábamos, donde yo tenía que salir a tocar, tenía ese estrés de no contagiarme, de no llevar el virus a la casa y con Pablo con la condición así, si le da y que bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que el día a día te iba comiendo y te iba restando la paciencia. Entonces, claro, el instinto animal, lo digo yo, ¿verdad? Pero el instinto humano te hace reaccionar de una forma, ¿verdad? Gritos, malos comentarios, el enojo y el poder descargar eso en el ambiente. Es un error de los que pues ha estado ahí de repente y que gracias a Dios pues hemos podido entender, ¿verdad? El proceso y confiar en el proceso, pero no me van a dejar mentir, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos en ambientes, en un centro comercial o de repente y empieza con un berrinche y cómo calmarlo y esto, lo otro, o sea, es un estrés demasiado grande, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues lo hemos venido trabajando, fíjate, y confiar en el proceso creo que es para aquellos, y me incluyo, ¿verdad? Que somos bastante escépticos en algunas cosas. Yo, cuando nos enteramos, realmente yo no creía que esto me estaba pasando a mí. O sea, yo realmente no creía ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo? ¿En qué? Porque ¿qué hicimos? ¿Verdad? ¿Qué comimos? ¿Verdad? Estos comimos, camarones sí. no los tuvimos que haber comido. Los camarones. Mucho camarón. Pero realmente desde la perspectiva del niño, la vida funciona normal, ¿verdad? Funciona Claro. de una forma bien particular
que es más una enseñanza para nosotros, para los papás, ¿verdad? Y un reto, mi esposa. Tal vez aquí podemos ayudarle, Jocelyn, en lo que él está comentando de vivir el proceso, de entender cómo es esto, porque lo que él acaba de decir es, ¿por qué yo, verdad? Entonces, en el caso de ellos, ¿qué le podrías decir tú? Porque no son culpables de nada, lo que decía Maffer también, no son culpables de nada, sino que es una condición diferente que están viviendo. ¿Cómo puedes aportarnos tú en ese sentido ahorita con ellos? Claro. Creo que esa palabra es como un factor común en todos los papás. Yo he guiado y acompañado a muchas familias en ese diagnóstico, ¿verdad? Y llega un momento en que me dicen, me siento culpable. ¿Qué pasó? Es un factor común, pero un poquito de lo que sucede es que cuando estamos en todo lo que nos lleva a la formación del cerebro, ¿verdad? Todavía el niño en el periodo del embarazo, es ahí donde se están surgiendo y viene a suceder muchos factores que hacen el cambio en la estructura del cerebro. Pero por ende, si es el cambio en la estructura del cerebro, también en función, ¿verdad? Entonces no es algo que comió, ¿verdad? Es a nivel genético algo que estaba y se iba a desarrollar. Toda esta alteración, tanto en funcionamiento y estructura, va a venir a ser evidente ya en el proceso del desarrollo del niño, en el proceso sensorial, ¿verdad? En el proceso psicomotor, cuando ya empezamos a esperar el lenguaje, ¿verdad? Por palabras, el lenguaje gestual, lo que comentaban, ese factor común que dejo de llevar a familia, dejo de invitar amigos, porque a él cuando ve otras personas se cohíbe, se va a un espacio, se va a una esquina, ¿verdad? Pero es porque a nivel social hay alteraciones y posiblemente también es cierto a nivel sensorial. Y en estos lugares que para todas las familias, ¿verdad? Es como bonito, vamos, hay juegos en centros comerciales, hay recreación, pero para tu hijo esto, al inicio, si no lo has apoyado por un proceso terapéutico, y al final siempre va a ser necesario, si es bloqueadores auditivos, ¿verdad? O evitar visitar con frecuencia estos lugares porque le causan estrés. Entonces es ahí donde tú como papá empiezas a decir, hay que hacer un cambio tan radical en todo el ritmo de vida que estamos acostumbrados a llevar, pero sí animarlos a todos y a los que nos escuchan, como decía Fernanda y María José, poco a poco, un paso a la vez y lo vamos a lograr. Al inicio puede ser que a futuro yo diga, fue un gran error que cometí, pero si no hubieras pasado por ahí, ahorita no te estarías proyectando tu hijo ya en fiestas de cumpleaños, ya le puedes celebrar su cumpleaños a él, ¿verdad? O ya puedes venir a un centro comercial divinamente y la gente te dice, y es autista, ¿sí? Porque ellos no tienen ninguna característica física, como un síndrome, por ejemplo, que tú puedas decir, ese niño es autista, a menos que sea una persona que conoce y ves conductas o ves comportamientos que no está dentro de la norma, y ahí es donde dices, a él algo sucede, su cerebro es diferente, ¿verdad? Y eso hay que aprenderlo. El cerebro de ellos funciona de una manera diferente. Yo creo que aquí también es importante entender esto que tú acabas de decir, que son procesos diferentes, que es un conocimiento diferente el que se debe tener con ellos, la relación debe ser diferente. Como papás yo creo que no van a hacer nada que quiera dañar a sus hijos, obviamente. Entonces el tema de la culpa sí es algo que uno debe pensar, si yo no hubiera hecho, si yo no hubiera comido camarones, si yo no, etcétera. Pero no es eso, no se trata de eso. Creo que cuando tenemos hijos especiales es porque somos papás especiales. Y no todos tienen la capacidad de poder desarrollar esta relación, porque es de entender no solo la condición de tus hijos, sino que si tenés más hijos, tu esposa, todo el ambiente. Entonces Dios no va a hacer cosas que ustedes no puedan soportar. Y desde el momento que tienen hijos especiales es porque son papás y personas especiales. Así que creo que el tema de la culpa es algo que se tiene que tratar, obviamente, pero no es culpa, es un proceso que deben de cada uno manejar
paso a paso. Y yo voy a decir algo con respecto a eso, y es siempre esta frase, ¿no? Preguntarnos no por qué, sino para qué. Exactamente. ¿Para qué a mí? ¿Y qué es lo que me tiene que enseñar a ¿Qué mí? estás aprendiendo en este proceso? ¿Qué aprendo? Y yo les apuesto que si ustedes hacen una lista, o sea, de todo lo que ustedes han aprendido ustedes mismos, de todo lo que hemos crecido como personas, como visión de vida, nos hemos dado cuenta como familia, a nivel de salud, porque también la parte alimenticia es importantísima, a nivel de educación, decimos, oye, el sistema educativo, cero para estos niños, estamos graves. Y lo que hablábamos antes de que empezáramos a grabar, ese sentido de libertad que uno no tiene y que probablemente quiere que nuestros hijos sean lo que nosotros no hemos hecho, lo que nosotros no hemos cumplido. Se quieren proyectar en los hijos, como yo no fui abogada, entonces que mi hijo sea abogado. Y nada que ver, empecemos que en una relación papá-hijo eso no debe existir. Pero también hay que ponerse a pensar que los hijos autistas, obviamente hay que darles más libertad, que desarrollen el sentido de lo que más les guste. Si quieren dibujar, que dibujen. Totalmente. Si quieren pintar, que pinten. No los vas a presionar a tener lo que tú hiciste porque a ti te sirvió. Eso no funciona a todos. O sea, Claro. a mí me puede servir haber estudiado en el mismo colegio que mis hermanos, pero a mí me fue muy bien, a él no. Somos hermanos de la misma mamá, del mismo papá, pero obviamente no somos la misma persona. Entonces el sentido de libertad, de dejarlos escoger, eso es lo que no estamos acostumbrados nosotros. De dejarlos ser, ¿no? Exactamente. Que crezcan haciendo lo que quieren y lo que aman. Eso es poco probable que los adultos podamos hacerlo. Porque Así es como es. el régimen. Aquí está, esta línea, este colegio, esta universidad, tiene que estudiar esto. Correcto. Y no es así. Entonces creo que es parte también del aprendizaje que podemos tener al tener hijos autistas dentro de nuestra familia. Sí. Nos falta por aquí Armando, que nos cuente un poco. Bueno, buenas noches. Mi caso, yo sí quiero empezar y quiero decir de que ser papá de un niño autista no es fácil y la verdad que no quiero venir a decir de que romantizar el autismo. O sea, es bien complicado, pero tenés que cortar tenés que reaccionar rápido y decir, ok, mi hijo es autista. Y eso te libera. Porque creo que mi error fue cuando mi esposa, Geo, empezó a detectar, ella lo maneja de una forma bien ella. Ella me dijo un día, Pablo se apagó. O sea, estaba Pablo hasta quiero ver, 1 año y medio, que era el niño bebé que repetía palabras, que el perro ladraba y decía guau guau, y como ciertas cosas como, ok, Pablo va creciendo como todos los niños. Miraba, jugábamos con él, nos miraba, pero un día Pablo se apagó. O sea, el Pablo que teníamos, que nos miraba, que jugaba, que comía solo, que comía macarrones, que se ensuciaba como todos los niños, un día se apagó. Y de repente ya no empezaba a decir guau guau, de repente ya no nos miraba, un día dejó de señalar y se apagó. Entonces Geo empezó a detectarlo, fue a la pediatra, hizo todo el esquema de preguntas, fuimos al neurólogo y yo no quería aceptarlo. La típica de hombre, no, Pablo no es autista, está pequeño, se le olvidó cómo le daba el perro. Pero fue bien chistoso porque después dije, ok, yo esto ya lo viví. Porque si bien a mí nunca mi mamá dijo que yo era autista, pero yo me acuerdo que yo tenía clases extras, que yo después del colegio me tenía que quedar, que a mí las tablas me las enseñaban 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y entonces yo dije, quizás es por ahí, vea. Me acuerdo de tardes en el psicólogo y que la psicóloga le decía a mi mamá, el niño es malcriado. Bueno, entonces dije, bueno, ok, Pablo, ok, sí es autista. Y empezamos a meterle en el tema del autismo. Lo primero que hice, y cambié ese error, fue decirle a la gente, cuando Pablo de repente actuaba como autista, es autista. Me pasó una vez en un restaurante
que Pablo quería las pelotas. Y la niña empezó a llorar y la mamá me dijo, mire, tranquila, Pablo, mi hijo es autista. Entonces, porque de repente queremos ocultar eso a la sociedad. O sea, nos da pena, es la palabra real. O no queremos que lo vean como raro. Pero no, o sea, yo decidí, ok, cuando Pablo actúa, digo, Pablo es autista. Justamente hoy nos pasó algo con Ageo. En el colegio que está, gracias a Dios, entienden a Pablo. Pero el día del acto cívico, me acordé de la Majo, primero lo llevaron a marchar, él decía que se estaba quemando porque pues iban en el sol. Entonces la Geo, mi esposa, se quedó, ¿vea? Entonces todas esas cosas. Pero en el momento que no estábamos, Pablo se subió a la tarima, agarró el micrófono, porque como en mi casa tengo un micrófono, y empezó a cantar cuando estaban diciendo la oración a la bandera. Entonces hoy nos llamaron y nos dijeron de que bueno, necesita una maestra sombra. Pero quizás el tema no es la maestra sombra, aunque sí, porque es plata, ¿vea? Pero bueno. Es el tema de aceptar que bueno, es autista. Claro. Entonces, desde el momento que nos dimos cuenta, le hemos dado nuestro amor, lo hemos amado más de lo que hemos podido. Hay días duros, hay días bien difíciles, hay días que a la Geo se le acaba la batería, hay días que a mí se me acaba la batería social también y Pablo ese día andaba 220 y grita y corre. Tiene algo también que yo dije, bueno, ni modo, le voy a decir a la gente cada vez que pase, ni modo. Que Pablo ve papas fritas y no importa la mesa de quien sea, él llega y agarra una papa y se la come. Entonces, claro, hay gente que entiende y hay gente que no entiende. Sí, claro. Pero ha sido, creo que uno de mis errores que me quité fue querer ocultar algo que no se puede ocultar. Entonces, desde ese momento, cuando yo digo, ok, desde ese momento creo que fue la mejor decisión porque empezamos a actuar. Te quitaste una carga de poder tener que justificar el comportamiento de tu hijo. Claro, porque algo que dice la experta es cierto, que el autista normalmente no, como no es un síndrome, entonces, ok, ese niño es malcriado, o es gritón, o es maleducado, o los papás como lo dejan y me está quitando mi comida. Entonces no es notorio físicamente. Claro. Pero claro, o sea, el autismo quizás no sea notorio, pero el autismo existe. Entonces, ahí lo hemos llevado, ahí va Pablo, va bien. ¿Cuántos años tiene Pablo? 6 años, ya hemos cometido errores como papás. Tuvimos la suerte de encontrar un buen colegio. En ese colegio lo entendieron, no lo puedo decir aquí, pero después si me quieren preguntar yo les digo cuál es. Si no, vamos a hacer publicidad gratis, no nos están pagando por eso. Ajá. Así que mejor después. No, después. Pero ese colegio lo ayudó a que después ya estuviera en un colegio de eso. Nosotros le decimos colegio grande. Te tenés que preparar porque vas a ir a un colegio grande. Entonces ya está en ese colegio grande. Tenemos la suerte de que Pablo se puede los números en inglés, en español, los colores, bla, bla, bla. Pero igual ha sido difícil. Ha sido difícil. Entonces yo a todos los papás que tienen un niño autista, lo único que yo les puedo decir es de que cada día es una misión, cada día es una aventura, pero no hay que rendirse porque al final son nuestros hijos y como tú lo dijiste bien, nos tocó ese niño porque es una misión que nosotros tenemos Claro, que son cumplir. papás especiales. Él nos escogió, o sea, él escogió en el universo, este quiero que sea mi papá y este quiero que sea mi mamá. Y lo Y que ahí decía está. María Fernanda, es un para qué. Ajá. ¿Para qué estoy teniendo este proceso? ¿Qué nos está enseñando? Cualquier proceso que nos llega a nuestra vida, sea la tormenta que sea, siempre tiene un Y motivo. sabes qué bueno, y esto creo también Pedro lo dijo, nuestra misión es lo que estamos viviendo, pero ellos son felices. Claro. O sea, Pablo es feliz. O sea, todos los días sonríe, todos los días baila, todos los días canta. O sea, él es feliz. Y claro, yo estoy ahorita con mi esposa ayudándole a que todos los días él sea Sea feliz. feliz. Y al final creo que también ese es el objetivo de ser papás, ¿verdad? Claro. Hacer que tus hijos sean felices, independientemente cuál sea la condición,
Sí, porque ellos son no lo felices. saben. No, ellos no saben. Ellos no se dan cuenta Ajá. de que son autistas. Ellos No. son felices. Y esa es la misión de un papá, hacer felices a sus hijos, ser papá presentes, ser papá constantes, ser papás, ¿verdad? Papás o mamás, estar. Claro. Y ellos ahí lo tienen a ustedes. Sí, porque fíjate que uno de repente, cuando los niños van a nacer, te lo idealizás. Y vos decís, es que mi hijo va a ser el que nos va a llevar al mundial, porque me gusta el fútbol a mí, porque a mí me gusta el fútbol. O lo llevas a clases de fútbol porque a mí me gusta el fútbol. Claro. O lo que sea. Pero resulta que a Pablo le gusta la música y le gusta el surf, o sea, le gusta la playa. Entonces, pero como a mí me gusta el fútbol, yo le llevaba a las clases de fútbol y el niño se estaba quemando ahí. ¿Sabes que un día estamos hablando con la Melissa eso, que me dijo, hoy voy a meter a Miguel a clases de básquetbol? ¿Vas a meter a Miguel porque vos querés que juegue básquetbol o porque él quiere ir? Es que yo nunca pude jugar básquetbol, entonces lo voy a meter a que él aprenda. Pero eso es lo que vos querés, no lo que tu hijo quiere. Y casualmente Miguel nos alcanzó a escuchar y me dijo, mamá, yo no quiero ir a clases de básquetbol, ¿verdad? Claro. A ver, le dijo, o sea, terminan haciendo los hijos lo que los papás no pudieron hacer y no se trata de eso. Y más cuando tienen una condición diferente, hay que dejarlo ser porque desarrollan una característica. Yo estoy segura que uno de mis sobrinos, el más grande, por ahí está mi hermano menor, y lo va a afirmar, él tiene una condición de autismo que no se había identificado hasta hace poco, porque le gusta dibujar y él no quería ir al colegio. O sea, él decía, no, es que a mí, vive en Estados Unidos, a mí la escuela no es lo mío, porque ahí yo no llevo bien con nadie, yo no hablo con nadie, yo me encierro, y todo el mundo decía, es que Diego es Aragán y por eso no va a clases. Y lo presionaron para que hiciera cosas de ir a la escuela, ir a la universidad, que estudiara, que trabajara, que no sé qué. ¿Cómo iban a hacer que Diego se desarrollara? Si él lo que quería era dibujar, ser tatuador. ¿Eso quiere ser él? ¿Ser tatuador? Entonces le digo, déjenlo. O sea, no van a ser ustedes los tatuadores. Él es el que quiere ser tatuador y si él va a ser feliz haciendo eso, qué bueno. Pero no, que querían que fuera a tal parte, que trabajara en tal cosa. Y yo, pobre bicho obligado, estaba yendo a todas partes, ¿verdad? Entonces se frustraba él y frustraba a los papás porque no veían como que tuviera algún camino, ¿verdad? La luz al final del camino no existía. Pero era porque lo estaban obligando a tener un camino que él no quería y que él ni siquiera identificaba de ¿por qué quiero esto, verdad? Entonces, Y ese es un punto bien importante porque fíjate que eso es quizás uno de los regalos que ellos nos dan, que nos enseñan a pasar por momentos incómodos, porque es como que, pero ¿cómo si yo quiero esto? que O vos sea, estudies. ¿verdad? Entonces no, tienes que abrirte, tienes que ser flexible, tienes que ver que no eres tú, Sí. es él, a él le gusta eso, a ti no, pero a él sí. Pero es él el que Entonces está es creciendo. él. ¿Y cuántas veces yo de niña, porque yo te les apuesto a ustedes, porque todos aquí tenemos algo de artista, cuántas veces de niños no queríamos hacer ciertas cosas que tenían que ver con el arte o con otra cosa y nos decían que no? Entonces, qué bonito que ahora nosotros que somos papás y ellos existen en nuestras vidas, es justamente a lo mejor hasta para sanar esa parte de nosotros también que no pudimos. Entonces Exactamente. ahora, bueno, que él sea lo que él vino a hacer a este mundo, no lo que yo quiero. Es que ya no sos tú. Tú ya estás haciendo lo que tú querés. Exactamente. Y si has tenido la oportunidad de hacer lo que realmente amas, como en mi caso, que yo amo lo que hago, Claro, ¿por qué voy a hacer que los demás hagan lo que yo quiero? así es. Y yo creo que eso se aplica mucho de que la tecnología esté tan avanzada y poder conocer que hay un mundo neurodivergente te hace entender que cada ser humano es distinto. Así es. Porque la sociedad siempre te dice, crecer, vas al kinder, al colegio, a la universidad, la maestría, el trabajo perfecto, de 8 a 5, y si no estás dentro de ese mundo no vas a encajar. Y al final cada persona es distinta, hay diferentes tipos de educación, hay educación en casa, hay educación ahora alternativa, hay educación del colegio grande, está el colegio personalizado y el niño va a aprender y yo creo que el Ministerio de Educación va poco a poco abriendo puertas sobre esto. Sí. Ok, si no va a la universidad no pasa nada, pero ¿qué pasa si de repente lo podés inscribir a algo donde puedas potencializar su capacidad Así y es. ser un programador máster en videojuegos, en computación, no sé, En robótica. Que un está- gran En chef. música. Pero no, es como si te salís del rango de la sociedad, te ven feo. Y yo creo que ahora los niños neurodivergentes nos han enseñado que está bien ser diferente y cada vez hay más voz y nosotros como papás
creo que tenemos que ser la voz de estos niños sin voz y vivimos lo duro que es tener una discapacidad no visible, porque tenés que andar todo el tiempo diciendo, es que fíjese que él es autista. Y al inicio, yo me acuerdo bien que mi mamá me decía, no lo digas, no lo contés, porque es que tenés que respetar su diagnóstico. Qué buen tema ese, Y me ma. acuerdo con Maffer que ¿Te yo era como, acuerdas? no, es que no digo mucho la condición de Sebas. Y un día dije yo, no, lo voy a decir. Claro. Porque si yo no le digo a la gente en su entorno educativo, con sus compañeros, con la familia, cómo es Sebas, cómo lo van a entender. Siempre lo van a ver el raro, el malcriado, el que no pone atención en clase. Y el poder decirlo y abrir las redes sociales y decir, tengo un niño dentro del espectro, me ha permitido prepararle a él el terreno para que se pueda desarrollar. Y quizás esta es una frase de las más duras como mamá y que a veces me hacía llorar y decir, hey, yo tengo que poder darle las herramientas necesarias a Sebas emocionalmente para que él se pueda desarrollar en el mundo. Cuando esté triste, ¿qué tiene que hacer? Cuando esté feliz, cuando quiera algo, cuando no quiera, cuando su batería social se apague, ¿cómo se va a regular? Porque yo no voy a ser eterna. Y cuando mamá no esté, ¿cómo Sebas va a poder ser feliz en este mundo? Esa es, Eso es. la misión. Y fíjate Sí. que viéndolo desde el otro punto, o del otro lado, como nosotros, que no conocemos mucho, porque obviamente es un tema que no se toca, que no se habla, como que fuera una enfermedad terminal. O sea, yo siempre he dicho, ¿por qué no nos educan? A mí hasta, cuando hablamos de este tema, por ejemplo, hasta me da temor decir cosas incorrectas, porque obviamente no tenemos el conocimiento, he leído un poco, obviamente no soy experta, pero hasta miedo me da preguntar, ¿y tu hijo es autista? Porque no sé cómo me va a salir el otro Sí, lado, sí, ¿verdad? sí. Entonces, como no es algo, un tema que se desarrolla normal y que estamos acostumbrados a platicarlos y que debería de ser algo que, sí, mi hijo es autista. Claro. Ay, qué bueno, porque entonces vos ya sabes que lo tenés que entender diferente. Claro. O sea, que le vas a hablar diferente, pero como no te lo dicen, entonces uno dice, pucha, si pregunto y me sale con la Sí. espada desenvainada, ¿qué hago, vea? Es que la verdad que la sociedad, no quiero hablar solo de El Salvador, sino que la sociedad latinoamericana Sí. no está preparada. No, no está lista. Fíjate que a mí me pasó algo, fuimos a México y andábamos en los barquitos, ¿verdad? En estos barquitos de En las, ajá. Chocomil. En Bueno, las en trajineras. En las trajineras. Y Pablo se descompensó en las trajineras. Iba un mariachi tocando y Pablo quería que el mariachi siguiera tocando, Tan chulo. pero empezó a llorar. Pablo estaba bien pequeño todavía y la Geo tenía pena. Era una pena porque era México. Digamos aquí en El Salvador, va, ok. Pero íbamos con unos colombianos. Pero como todo pasa porque Dios quiere, en esa trajinera iba una chica que veía niños autistas en Colombia. Imagínate. Fíjate. Entonces yo me quedé como... Y le dijo qué hacer con Pablo. Pero normalmente, cabal, no estamos preparados. No, para no eso. estamos preparados. No. O sea, de ninguno de los dos lados. Es un tabú, Mira. y sí creo que, como dice la Majo, es importante decirlo, porque la gente, algunos quizás van a decir, es autista, ok, pero algunos van a decir que es autismo, o van a empezar a entender, porque no saben cuánta gente a mí me escribe preguntando, mira, bueno, tengo un chico en Houston que me escribe, mira ahí, Pablo que come, el mío come esto y esto, y vos cómo has hecho para darle de comer. Bueno, a Pablo, para que coma pescado, porque nos dijo el doctor, tiene que darle pescado. Ok, a él le encanta el huevo, entonces en el huevo le poníamos pescado. Entonces, Ay, pero te la ingenias. Claro. Entonces, de repente, estos consejos le ayudan No a mucha pasa. gente, porque hay que decirlo. Hay Y- que decirlo, pero yo no sé si a ustedes les pasó. A mí me costó también, o sea, yo no fui de las primeras que salió, ya Sammy estaba más grande y me costó decírselo a él. Sí, En la pandemia fue que él me dijo, porque a él le encanta la música clásica y entonces de repente me dice, mamá, mira, hay un violinista, Paganini creo que se llamaba, que él tenía un síndrome que era como de elasticidad, hiperelástico, no me acuerdo cómo se llama ahorita eso, y que el papá lo ponía a tocar 14 horas seguidas y nunca le pasó nada, porque como tenía eso, entonces perfecto, aguantaba las 14 horas ahí. Entonces él me empezó y mira Mozart y no sé qué, entonces mira esto, mamá,
mamá, yo creo que yo soy autista. Y yo, ¿sí? O sea, ¿de verdad? Ay, chico, espérate, vamos a buscar. Mira, yo como que sin nada, ¿verdad? O sea, ahí sí me gradué de actriz. Entonces le digo, bueno, mi amor, si eres autista no pasa nada. Mira toda la gente que es autista. O sea, usted, sí, el cerebro funciona de otra manera y aquí está tu familia que te ama y te apoya y te vamos a querer con lo que sea. O sea, no importa. Entonces, ahí fue un momento importante. Pero, honestamente, creo que sí fue un error porque sí lo debió manejar con él estando hasta más pequeño. Lo que pasa es que yo no quería como que él sintiera que él era diferente. Exactamente. ¿Me explico? Pero para eso hay que buscar ayuda. Para que te digan, ayuda psicológica, ayuda de terapeutas, que te digan cómo se lo digo, porque hay maneras, hay cuentos, hay estrategias para decirlos, para que ellos acepten que tienen una manera de ver el mundo diferente, pero que sí no es solo importante. nosotros como como nos los enrollamos. adultos, que tenemos que Sí. conocer de esto para poder saber cómo tratarlo, sino que ellos Exactamente. también deben de conocer en algún Sí. momento que tienen autismo. Y es importante, sobre todo, que lo sepa la gente como lo dices tú. Aquí en el público hay una maestra, que fue maestra de mi hija, que la quiero muchísimo, y no sabes la emoción que me da. Y digo, qué maravilla. O sea, como ella, esto debería estar lleno de maestros, de Tengo otra directores. maestra también, maestra ¿sabes? sombra. Claro, aquí hay, debería estar lleno de educadores porque son los que pasan la mayor parte del tiempo con los niños. Si tú no tienes las estrategias, si no sabes cómo vas a poder con ellos, Así tienes es. que prepararte. Mira, es sumamente importante, realmente sumamente importante tratar de salir como de lo común. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de todos los errores que hemos cometido, ya sea aquí, en la casa, en otro país, tratando como de tener el control, ¿verdad? Eso mismo Tratando de es. tener el control, que es otro error que nosotros creemos que podemos lograr. Al principio tú preguntabas, bueno, vamos a ver aquí de parte de los hombres cómo ven esta parte, si es igual, distinta. Realmente es igual, pero también es distinto. Claro. O sea, jamás vamos a poder comparar el hecho de que ustedes lo tuvieron en su vientre por 9 meses. O sea, esa conexión que tiene la mamá con el hijo, solo ustedes saben, ¿verdad? Por supuesto, nosotros tenemos otro tipo de conexión, pero hay una conexión. Sí. También hemos llorado, hemos gritado solos, ¿verdad? En el carro, en ¿Se el han tráfico. frustrado en algún momento? Por supuesto, casi que a diario. Hoy un poco menos. Pero lo que te quiero decir, Caro, es que bueno, para empezar es sumamente importante que platiquemos estas cosas, porque a pesar que hemos sido bastante obedientes, al menos en mi caso, desde los 9 meses que mi esposa más o menos empezó a notar ese apagón, ¿verdad? Creo que fue un poquito más, pero dejó de decir las palabras, dejó de señalar y bueno, vamos donde el pediatra, ¿verdad? Entonces seguimos ese proceso, seguimos las indicaciones, nos dejamos guiar. Y Son eso, obedientes, eso es. eso hasta cierto punto creo que lo adjudicamos en parte como parte de nuestra personalidad, porque como hijo de una familia de 4, siempre fui bastante obediente con mis papás, en la medida que se pueda, ¿verdad? Igual mi esposa siempre fue bastante obediente con las indicaciones. Lo que te quiero decir es que fue muy importante seguir esas indicaciones, consultar otras opciones, ¿verdad? Porque, por supuesto, cuando te dan una noticia, cualquier tipo de noticia, uno puede dudar, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué si apenas tiene 2 años? O sea, ¿cómo me pueden decir que va a tener dificultad para hablar? O en todo caso, no va a poder hablar nunca. O sea, y nosotros pensábamos eso. No es posible. Hoy Pablo habla, puchica, un montón. Pero gracias a un proceso de terapias sensoriales, terapias de lenguaje, que gracias a Dios, pues tuvimos la oportunidad de poder hacer un sacrificio enorme, más en pandemia, sumamente difícil, en
en poder ayudarle, ¿verdad? Porque si bien es cierto, los niños dentro del espectro, bueno, y en el caso de Pablo, dentro de todas las características que hay, de las más comunes no tenía ninguna. O sea, él era súper social, es súper social, no tiene ninguna afinación por las ruedas, dentro de todas las características, pero, y a veces eso nos hacía dudar también con mi esposa, ¿verdad? Pero logramos entender que dentro del espectro hay otras características, ¿verdad? Es súper impaciente, o sea, él si se le cambia la rutina, bueno, y eso que con el tema de la rutina sí teníamos problemas nosotros porque no seguíamos, no lográbamos tener una rutina con todo el trajín del día, ¿verdad? Pero muchas características que también de repente nos hacían dudar y a la vez tener otras alternativas o tratar de estar preparados. O sea, yo siempre ando una chibola acá o plastilina, de repente en el carro tenía un Un plan juguete, B por cualquier unos cosa. legos, o sea, yo sabía que ese tipo de cuestiones yo, por lo menos si no se disparaba mucho, sabía que con eso podía tener un poquito de control, ¿verdad? Entonces, importante, súper importante dejarse guiar y tratar, o sea, que no nos importe, ¿verdad? Lo que los demás puedan llegar a pensar, porque al final la gente de allá en tus México, hijos. a saber si las vas a volver a ver, ¿verdad? Son tus Y así, hijos. ¿verdad? Es la misión que tenía que cumplir. Sí. Miren, pero a mí me gustaría también que hiciéramos algo diferente esta vez, porque normalmente siempre platicamos entre nosotros, pero tenemos un público que se ha acercado con mucha curiosidad a hablar de este tema, y si alguien quiere decir algo o quiere hacer una pregunta, podemos abrir algún micrófono para que pueda ser partícipe, porque la idea es contarle las historias de cada uno de ustedes, pero también ellos pudieran tener dudas o quisieran aportar algo. Entonces no sé si hay alguien que quisiera tener aquí una pregunta, aquí. Hola, buenas noches. Yo también anoté, porque hay tanto, ¿verdad? No se Acérquese lo escucha. más- ajá. Yo también anoté comentarios y preguntas porque hay mucho. Antes que nada, pues sí, gracias porque sí es un tema bien importante, muy necesario y pues las personas que yo he conocido con autismo han sido niños. Pero quiero intentar transmitirles a ustedes y a todas las personas que en su vida tienen a una persona autista, que más allá del miedo, la frustración y lo que sea, los niños autistas son admirables. O sea, detrás de cada historia de ellos, sí está el trabajo de los padres, de los abuelos, de los vecinos, de los tíos, de los entornos, pero son ellos los protagonistas y son ellos los admirables. Y esa palabra es bien importante. Yo no tengo la bendición de tener hijos, pero Dios tiene los caminos, pero tengo sobrinos, tengo amigos, tengo ahijados y uno de mis ahijados es el que más tengo en la mente, por eso estoy aquí, porque quiero ayudar, pero el tema es, ¿qué hago cuando no dejan ser ayudados? Estamos hablando de padres, ¿verdad? Porque pues los niños al final están pequeños, pero ¿qué hacer cuando, o sea, cómo ayudar a que permitan ser ayudados? Esa es básicamente una de las preguntas que más me mueve y bueno, sí, aquí dar gracias a los espacios. Si hay otra pregunta, bueno, no es pregunta, sino que hay algo que me ocupa un poco, es el hecho de que, bendito Dios, escuchamos a Majo, los escuchamos a ustedes, de alguna manera hablan de terapias, hablan de preparación, pero ¿y qué cuando las familias no pueden tener ese recurso? Entonces de ahí les agradezco esta oportunidad porque entre más se conozca, pues más personas se involucran, más instituciones se involucran, porque es una situación que cada día va creciendo. Y que de esos chicos en donde hay hogares en donde no pueden, pero ni siquiera una terapia, ya no se diga todo un tratamiento. Entonces, es hacia ahí donde yo les agradezco estos espacios porque creería yo que poco a poco se va a ir logrando más, porque el resultado de la vida de un chico autista es maravilloso. Correcto. Bueno, yo
Ajá. La segunda, yo sé que el tema de las terapias, y hay que decir la verdad, son caras. Pero para esto sirven estos espacios para que se vea que se necesita. Claro. O sea, nosotros tenemos la bendición, por lo menos yo, los que estamos acá, de poder haber podido pagar esas terapias. Yo sé que hay niños hay papás que no las pueden pagar. Pero estos espacios sirven para eso, para que, como dijo la Majo, el gobierno vea esto, qué pasa. O sea, y seguramente va a llegar no muy tarde el momento en que se abran terapias para niños gratuitas. Y estos espacios son para eso, para que se vea que existe. Sí, Creo que este espacio es, como dice Armando, para que se vean las necesidades que se tienen, pero también si creamos comunidades, y el Club de los Errores tiene una comunidad grande que nos sigue, es para que vayamos entendiendo y poniendo de nuestra parte como saber qué podemos hacer, cómo podemos ayudar. Yo sé que no vamos a resolver la vida de absolutamente a nadie a través de esos espacios. Claro que no, pero estamos aportando y estamos diciendo, buenas, aquí hay algo que queremos contarles. ¿Cómo vamos a hacer para que la vida de cada uno de ellos sea mejor? Y en el caso de papás y en el caso de hijos. A mí me gustaría agregar algo ahí, es sí hacer un llamado de los creadores de contenido que tenemos nuestras redes sociales. Maffer tiene un grupo de Empoderatea lindo, de una página donde hay información. Pero más allá de esto, yo creo que sí es bien importante, y este es como un llamado al Ministerio de Educación, aquí voy yo. Es importante primero que en el pensum de toda persona que está estudiando psicología en las universidades se agregue una materia relacionada a la neurodivergencia. Porque también hay adultos que muy probablemente son autistas y no lo saben. Claro. Y dicen, ¿qué pasó? Que a esta hora del día ya no soporto a la gente. Y es importante que las psicólogas de todas las instituciones educativas, públicas y privadas, tengan por lo menos un curso, un diplomado, algo relacionado a los neurodivergentes. No podés contratar psicólogos que no conozcan del tema. Segundo, porque la población es grandísima, Maffer, casi ya vamos llegando al 40%, o sea, de cada 10 niños, ¿cuántos son autistas? ¿6, 8? más o menos. Más o menos. Y el docente tiene que tener claro también algo sobre la neurodivergencia, pero si esto no se empieza a exigir parte del Ministerio de Educación, va a ser bien difícil, porque al final, yo te lo digo, yo tengo una lucha diaria con el colegio de Sebas, y gracias a Dios han sido bien receptivos sobre las adecuaciones y la importancia de entender la neurodivergencia. Correcto. Claro. ¿Ok? Porque no es que el niño no sea capaz, simplemente va a una velocidad diferente. Así es. Eso en base a la un segunda. mundo diferente. Sí. Y por aquí no me va a dejar mentir, tenemos una maestra sombra que es amiga mía. Ajá. Hablábamos, Eva, Exacto. levanta la manita. Sí. Ella es maestra de chicos autistas. Total. Maestra Luz. ¿Cuál es? Exactamente. Y ayer hablábamos de este tema, porque desayunamos juntas y hablábamos de este tema, de todo lo que ella, porque tenés cuánto de estar con Jorgito. Buenas noches. Bueno, yo tengo la bendición de haber empezado con él como maestra titular de grado. Cuando él comenzó, él entró con una maestra sombra. Él tenía 4 años. Prácticamente la historia la he hecho mía. Yo cuando llego al colegio les digo, ¿y mi hijo? Porque ya los papás ya es así como que ya me dan regalo el Día de la Madre, vean. Claro. Entonces, es algo que en realidad yo tengo ya casi 14 años de estar con Jorgito. Nunca me lo imaginé. Realmente fue súper difícil. O sea, yo después decía, Dios mío, o sea, esta pobre mamá, ¿cómo ha de hacer todas las noches, o sea, pensando qué pasa? O sea, cuando ella llegó, ella estaba embarazada de la segunda. Y yo le veía la cara a ella de aflicción, no era de alegría, o sea, pero creo que, así resumiendo, hubo como puntos muy claves en la aceptación de Jorgito y el desarrollo de él dentro del colegio. Creo que la primera y donde ellos me dijeron, o sea, nosotros encontramos el colegio perfecto para nuestro hijo, porque claro, nosotros llegamos, mire, Jorgito hace esto, otro, y dimos un listado de cosas que pasaban.
y que daban pena y que nos preguntaban y que no sabíamos qué hacer y queríamos escondernos debajo, hasta que la directora del colegio les dijo, ok, ya me dijeron todo lo que ustedes sufren con su hijo, ahora díganme las fortalezas de su hijo. O sea, la mamá me dice, casi que me le aviento al piso, a los pies, la abrazo y le digo, ¿dónde firmo? O sea, aquí lo voy a dejar. Y ahí quedó. Yo renuncio, claro, vea, o sea, me invitan a una cena familiar y la cena familiar era para, o sea, agradecer ellos, más no sabían que yo ayer llegaba para decirles que iba a renunciar. Imagínate, no. Y la pobre señora pasó llorando casi Claro. toda la cena, ¿eh? Entonces fue así como 2 semanas después, hablan conmigo y me dicen, ¿podría usted ser la maestra sombra de Jorgito? Pues si me abren las puertas del colegio, sí, yo no me iba con puertas cerradas, realmente era una decisión que yo tomaba personal. Afortunadamente el colegio pues accedió y Wow. más que yo ser un bastón para él, un apoyo para él ha sido mi maestro. O sea, él se convirtió en mi maestro. Él es el que me dice todos los días, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Quieres que te dé un masajito para que te sientas bien? ¿Quién es la mejor maestra del mundo? Ay, ¿Quién qué es? ¿Quién divino. Ay, es? es que son lo máximo. Y de él, verdad. este año se graduó, el 2026, Wow. es su último año. O sea, ya es mi senior. Y es así como que, o sea, ahorita me acaba de poner, mi Seba, mañana voy con mi traje de diario o voy con mi traje cívico. Yo, espérame, voy a averiguar porque no sé, ¿verdad? Entonces, yo, diario, fantástico, te amo, gracias. O sea, y ahora ya él manda mensajes de voz, o sea, ya es como que ya las bandas de paz no molestan. O sea, un día fue así como que usaba audífonos, porque los papás era así como que le pongo los 3 audífonos al niño, yo, pero probemos, ¿verdad? Claro, tuve también la mirada de papás que me juzgaron por ser una maestra que tal vez a veces intenté, y esos intentos funcionaron, y me miraron feo, o sea, decían así como, no cree que es suficiente ya para el niño. Entonces, la mamá me decía, usted sabe lo que está haciendo. Claro. Entonces me dejaron ser, la verdad, y ahora Qué pues bonito. orgullosamente puedo decir de que así como está el caso de Jorgito, hay otros casos, como usted dice, que los papás no se dejan ayudar. Creo Sí. que en ese caso lo que nos queda a los que queremos ayudar es hacer nuestra parte y pues hacer lo que tenemos que hacer y dejar que las cosas vayan fluyendo, ¿verdad? Dar el consejo, ojalá y lo tomen, pues si no se puede, pues no podemos forzarlo. Claro. Correcto. Pero creo que ese momento en el que los niños comparten con uno es muy importante porque ellos saben que están bien, que se Correcto. sienten bien, que se sienten seguros, que van a salir adelante Así es. y que van a dar sorpresas. Como yo les digo a los papás, ustedes no saben los pasos de gigante que estos niños dan y son sorpresas. Yo he llorado más que los papás, o sea, ahorita es así como que le digo a la mamá, mire, hable con su neurólogo y que nos dé algo para el día de la graduación, ¿verdad? Porque voy a pasar llorando, o sea, toda la Claro, graduación y sí. así va a ser, o sea, Sí. él es como algo increíble. Entonces, las sorpresas vienen. Ustedes que son papás, que Amén, sus niños amén. son, o sea, todavía no han llegado tal vez a esa etapa de grandes, no se imaginan las sorpresas que les vienen. Son sorpresas lindas, son sorpresas que les van a llenar el corazón y que más de alguna persona, no solo ustedes, se van a ir dando cuenta. Y como dice la mamá de él, o sea, ha sido toda una comunidad, ha sido papás, ha sido profesionales, terapeutas, maestros, amigos, los amigos, o sea, sus amigos todos se han ido a otros colegios y siguen viéndolo a él, se siguen reuniendo con él, amigos de cuando eran de kinder. Y es así como que, hey, Jorgito, ¿cómo estás? Y Qué él es bonito, así qué bonito como que- escuchar eso, ¿no? Pero, yo le quiero preguntar a ella, después que se gradúe, ¿tienes trabajo? Porque aquí estamos Porque aquí hay 4 que te Aquí hay pueden dar 4 trabajo. candidatos. Yo estaba buscando la jubilación, así que vamos a ver. Bueno, de verdad que para nosotros es, no tienen idea cómo me llena el corazón poder tener este tipo de espacios, no solo por tener que hablar de autismo, queremos abrir estos espacios para poder hablar de temas difíciles que probablemente la sociedad no está lista para escuchar o nos da miedo hacerlo. Aquí hay muchísimo que seguir hablando y pudiéramos seguir sacando temas porque obviamente cada uno de ustedes ha vivido experiencias diferentes, vive experiencias diferentes con sus hijos. Este es el primer paso que estamos dando. Yo tenía mucho miedo, créanme, cuando empecé a abrir estos espacios, primero porque no es el
típico club de los errores que hacemos los martes, donde reímos, donde gozamos, donde lloramos, pero a medida que la comunidad ha venido creciendo, nos ha venido preguntando por qué no hablamos de estos temas. Y es aquí donde se nos ocurrió que no solo somos entretenimiento, sino que también queremos generar este tipo de contenido en donde nos vamos a ayudar a nosotros a conocer diferentes, en este caso, tipos de autismo, ¿verdad? Para poder saber cómo los vamos a manejar, sino que también agradecer a personas como ustedes que les gusta ser parte de esto para que la gente conozca de qué se trata ser papás autistas. Tienen una condición especial, son papás especialísimos, si no, sus hijos no lo hubieran escogido. Y espero yo que no sea ni el primero ni el último en vivo No, que para tengamos. nada. Sí. Y fíjate, no sé si Dale, dale. quería decir algo a la amiga. A mi Seba. Mi Seba. Con el tema de con aquellos papás que es un poco difícil o que no quieren aceptar o ver cómo se les puede ayudar. Bueno, como para los que son papás, incluso con otras circunstancias, cuando son nuestros hijos, de repente es como, mira, o sea, yo sé lo que estoy haciendo, no me digas nada, no te metas, ¿verdad? Pero creo que hay una virtud que podemos aprovechar, el de tratar de ser empáticos, porque el autismo no es una enfermedad, ¿verdad? Para Exactamente. empezar, quitar esa etiqueta, ¿verdad? Que no es una enfermedad, ¿verdad? Es una condición y eso no significa que el niño o niña no se pueda desarrollar funcionalmente de una manera increíble, ¿verdad? Entonces, esa forma empática, no de obligarlos como, mira, lo que estás haciendo está malo, ¿verdad? Sino que alguna recomendación, y yo sí creo mucho en las señales. Llega un momento en la vida donde hay una señal donde te dice, y me pasó con unos amigos, un caso exactamente igual, donde yo sentía mucha barrera, ¿verdad? Con ese tema. Me preguntaron, ¿verdad? Yo les dije esto, lo otro, pero y en algún momento, después que sucedieron otras cosas, me buscaron. Mira, yo me acuerdo que vos me dijiste de esto. Ok. Entonces, la forma, y lo recuerdo porque son amigos muy cercanos, que se lo dije de una forma, como ya nosotros estábamos bien metidos en este rollo, ¿verdad? Ajá. Y estábamos ya bien metidos en todo el proceso de las terapias, etcétera, en que no se preocupen. O sea, yo sé que a veces lo que menos queremos escuchar es como que te digan, mira, no te preocupes, pero todo va a estar bien. O sea, realmente, y como creo mucho en el poder de la palabra, cuando uno lo declara como tal, ¿verdad? Que vamos a estar bien, todo va a estar bien. Cuando sucede eso, van surgiendo señales. Nosotros podemos ser una buena señal para otras personas en tratar de devolverles o demostrarles una pequeña esperanza, ¿verdad? Porque pues su hijo no está enfermo, o sea, para nada. Pero se necesitan, por supuesto, más espacios, Sí, así es. que otras instancias se involucren, porque sí, las terapias son caras. Y hay otras alternativas también que en las redes sociales podemos encontrar, desde lo más sencillo, como me funciona a mí, con un pedazo de plastilina, Play-Doh, una chibola, como para poder atraerlo y encontrar otra vez el camino, ¿verdad? Como otros casos más específicos que requiere algún tipo de terapia, ¿verdad? Entonces, sí, yo quería solo invitarlos porque es lo que nos pasa, que a veces no sabemos qué hacer, cómo reaccionar, sobre todo cuando nos dan el diagnóstico, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? Eso me pasó a mí, no sé si a ustedes, ¿qué hago? A partir de allí, nosotros, bueno, yo y mi socia hicimos una fundación que se llama Empoderatea, donde Majo también es directora, y nos acompañamos y nos unimos, porque justamente tocamos estos temas, hacemos Zooms. De hecho, mañana hay un Zoom en vivo para que busquen la página @empoderatea con el doctor Chinchilla, que es un costarricense, pero en Estados Unidos tiene una clínica espectacular que se llama Developing Brains. Y el tema es justamente eso, ¿qué hacer después del diagnóstico? ¿Qué hacer? ¿Qué hago yo como mamá? O sea, entonces, les pongo la orden, la disposición de la plataforma,
pero sí es importante tocar esos temas. Y yo soy un poco meque, perdón. Yo soy un poco meque, pero de la buena manera, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es tan importante, porque mientras más rápido sepas el diagnóstico, más posibilidades de desarrollo tiene el niño. Por eso es que hay que correr, o sea, es autista, dale, muévete, ya. O sea, no pierdas tiempo, ¿ok? Entonces yo sí les diría como muy amorosamente, mira, no te lo tomes personal, pero yo veo esto, yo me he educado, yo me estoy involucrando y he escuchado, veo cosas similares. Lo importante es que, o sea, no sé, la manera como tú se lo vas a decir amorosamente, desde el amor, y ellos verán, ¿no? Pero sí. ¿Puedo decir algo? Sí. Carito? Ahorita rápido, yo sé, creo que la invitación también sería a darle paso al cordón de girasoles en El Salvador. El cordón de girasoles es gratis y María Fernanda no me va a dejar mentir, tú se lo colocas en el cuello a un niño y automáticamente viajas. Si vas a Estados Unidos, en el aeropuerto no tenés que decir que tu hijo es autista y tenés un trato distinto. Hay una fila especial para no tener que esperar largas colas, un trato diferente en todos los establecimientos. Es gratis, si te lo venden, no lo compres porque es gratis. Es gratis. Creo que si ese cordón lo usamos en El Salvador, en lugares como los bancos, porque tenemos que ir a pagar, tener que esperar y decirle al vigilante, mire, páseme porque mi hijo es autista, ¿y qué es eso? Pero si ya saben que al portar una persona el cordón de girasoles en esos lugares, ya saben y tienen que tener un protocolo para abrirte las puertas y ser empáticos. Entonces yo creo que si logramos hacer que el cordón de girasoles funcione en El Salvador, así como funciona internacionalmente y es algo mundial, gratuito y que todos ya están switchados, podemos abrir puertas. Maravilloso. Acá. Creo que estamos dando un primer paso. Yo no sabía lo del cordón de girasoles, he tratado de leer, pero me gustaría que cerráramos porque también el tiempo se nos está acabando. Hay demasiado que hablar y pudiéramos hacer como algunos capítulos diferentes, o sea, quizás más segmentados o hablar de un tema específico. Pero antes de irnos me gustaría que cada uno cerrara con un consejo para la comunidad, porque tenemos una comunidad que los está escuchando y en TikTok los están viendo ahorita, estamos haciendo una transmisión en vivo. ¿De qué ustedes recomendarían como papás? ¿Cuál es su recomendación, su tip importante que le podrían dar? Bueno, primero, a todos los papás que tienen hijos con autismo, un abrazo fraterno, con todo mi cariño, de parte de toda esta gente que está acá, porque es hermoso tener a un niño autista, y lo digo así, porque pues sí, es mi hijo, lo amo mucho, y lo más importante es no comparar a un autista con otro autista. Eso creo que es bien importante, porque cuando te dicen tu hijo autista, vos empezás a buscar hasta, perdón, pero lo voy a decir así, ¿cuánto vive un autista? O sea, te volvés loco porque querés ver y querés investigar cosas que nada que ver. O tengo un amigo muy querido en Estados Unidos que su hermano es autista. Entonces, en esos días que nos acaban de decir, la Geo lo vio y me dijo, y así va a ser Paulo. Y yo le dije, no va a ser así. O sea, porque de repente te autosaboteas, es la palabra. Entonces, mi consejo es, tu hijo autista es tu hijo autista, es tu misión, tú sabrás cómo lo vas a llevar y tú lo conoces más. O sea, lo vas a aprender a conocer porque es tu hijo. Entonces, mi consejo es ese, meterte rápido en el tema, desbloquearte rápido y ayudarte, porque es la mejor forma para, como dijo la Majo, sea un niño o una niña que cuando nosotros ya no estemos pueda valerse por sí mismo. De nosotros depende, o sea, sí está bien guardar el luto, ok, mi hijo autista, y está bien, porque hay algo que cambia en tu vida, pero también hay que hacer algo rápido y hay que ayudarles para que ese niño autista, cuando tenga 12, 13 años, 15 años, solo sea aquel recuerdo de aquel momento duro y que ahora veas a ese niño que se vale por sí mismo. Ok. Mi consejo para todas las familias, padres de familia que están acá, que nos están viendo, ustedes que están acá, ya pasaron ese proceso.
No quiere decir de que en meses se pasa el proceso que mencionaba de duelo en base al diagnóstico, pero no dejar pasar las ventanas de oportunidades del desarrollo de tu hijo, el desbloquearse, el actuar, el buscar apoyo, ¿verdad? Si, como lo decía la asistente, no es tan fácil acceder a procesos terapéuticos muchas veces recomendados a nivel neurológico, pero en el país hay fundaciones, también hay muchas instituciones a nivel público que no dejan una frecuencia de terapia pues 2, 3 veces a la semana, pero una vez a la semana y es de apoyo. Buscar esa manera empática, amorosa, de ponerte en los zapatos de la familia, que no es fácil estar viendo a su hijo que no alcanza el desarrollo adecuado. Por lo tanto, es un proceso para dar cuenta en que si algo pasa y necesito buscar ayuda. Garantizar la felicidad es uno de los factores importantes que yo aconsejo. Ser respetuosos con los tiempos de los niños. Cada cerebro es diferente, cada cerebro lleva un desarrollo y va alcanzando habilidades funcionales a su ritmo, pero a la vez también el buscar apoyo como papá es muy importante, no quedarnos solos, porque hay atención psicológica, las terapeutas también pueden orientar, tengo colegas acá presentes que saben que cuando los papás se desbloquean y aceptan el diagnóstico, es como un soplo de magia, el niño empieza a alcanzar habilidades, se deja guiar, te ayuda más, porque no es solo el proceso terapéutico, con nosotros llega por horas, por días, lo demás lo hace el padre de familia. También damos seguimiento en colegios y maravillosas las maestras que son de apoyo para ellos, que van dando ese progreso y ellas van poniendo esa gradita y esos escalones que ellos necesitan para ir alcanzando el proceso educativo. A nivel educativo tenemos mucho vacío, pero confiamos en que esto que estamos haciendo hoy puede ser esa voz que hacía falta, ese grano que hacía falta para empezar a madurar dentro de currícula, ¿verdad? Esos objetivos dentro del grado, tener perfil curricular diferente y no tratar siempre. Lo que busca la sociedad es encajarlos a ellos, pero nosotros no estamos preparados para eso. Así que mi consejo es eso, siempre busquen hacer felices a sus hijos, pero den habilidades para la vida también. Bueno, tantos consejos que se pueden dar, pero creo que principalmente es confiar en ese instinto de papá. Confiar en ese instinto y salir de la duda, porque a veces perdemos por no preguntar. ¿Cuántas veces hemos dejado ir oportunidades por no hacer una simple pregunta? Entonces, mi consejo sería ese, ¿verdad? Confiar confiar en ese instinto, ¿verdad? Buscar ayuda, obviamente es sumamente importante eso. Pero quizás lo más importante de todo es confiar en su hijo. Confiar en el proceso en el que está y en el que va a poder llegar. O sea, confiar en su capacidad de poder alcanzar las cosas a su ritmo. Pero si nosotros como papás tiramos la toalla, o sea, no es ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que confiar en nuestros hijos, que lo van a poder hacer. Yo me uno a lo que dijo Pablo, hay muchas cosas que decir. Primero, que busquen ayuda, ¿ok? Porque qué bonito sentirse en comunidad. Ahora, yo ahora los veo y tenemos algo que nos identifica, que nos, ¿sabes? Es como muy rico sentirse abrazado y no solo. Hay varias comunidades, ustedes sean objetivos, vean. Menciono nuevamente la plataforma Empoderatea, ahí está para ustedes, la pueden usar. Segundo, que tengan cuidado, porque hay mucha gente haciendo negocio del autismo. O sea, no te imaginas la cantidad de gente con curas milagrosas, con no sé qué, con no sé cuánto. Yo caí en varias de esas y créanme, o sea, de verdad sufrí las consecuencias y dije, no, o sea, esto no puede ser así. Tercero, y muy importante, que es también lo que hacemos nosotros en Empoderatea, tenemos un segmento cada 15 días con Escuchatea, que lo vamos a hacer, ya lo estamos haciendo prácticamente semanal, que es apoyo a los papás. Hablamos de estos temas, hablamos de todo. Y a mí me impresionó porque el miércoles pasado yo dije, ¿sabes qué? Voy a medir el termómetro para ver qué tanto los papás realmente se cuidan y se quieren.
porque aquí hay otro tema, que el cuidador no se cuida. Entonces nos enfermamos, estamos mal, de mal humor, nos arrepentimos, gritamos, nos enfermamos, porque no es fácil, es bien estresante, como dice, o sea, es mucho estrés que uno maneja. Entonces, el cuidado del cuidador, hice un Zoom el miércoles pasado, justamente para hablar un poquito del mindfulness, y fue tan poquita gente, y yo dije, qué cosa como no nos queremos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es importante que el árbol tenga buenas raíces, que esté bien plantado, porque todo lo que va a caer y lo que va a estar alrededor del árbol va a estar en una buena sombra. Si nosotros, que somos el eje, el pilar de la familia, mamá y papá, no están bien y no están alineados, eso lo vemos en los hijos inmediatamente, sean autistas o sean no autistas. O sea, eso se ve, se refleja. Entonces, el cuidado del cuidador, eso es importante que lo tomen en cuenta también. Me uno a eso que decía Mafer. Encontrar, 2 consejos quiero darles. Primero, como papás, independientemente tengamos un niño neurotípico o neurodivergente, encontrar nuestro momento. La gente siempre me dice, Majo, es que yo te veo haciendo pesas ahí, pero es que ese es mi momento. Claro. Si yo no tiro las pesas, Claro, yo necesito, así es. ahí es donde Majo se regula y ese es como mi momento. El momento de repente puede que del gordo sea ver una serie de anime o escuchar tu canción favorita o meterte al baño 10 minutos y encerrarte. O sea, cada quien busquen su momento y está bien hacerlo. Y segundo, mi consejo va quizás más con el área educativa. Una vez que ya tenés el diagnóstico y tenés la ayuda, no tengas miedo a ir al colegio y pedir que se le hagan las adecuaciones a tu hijo. No te están haciendo un favor por recibírtelo. Porque a veces como papá tenemos miedo. No es que ni si me lo aceptan, no es que la profesora me ayudó. Gracias. No. O sea, ellos tienen parte, es un trabajo en equipo y tú tienes derecho también como papá y el niño también a aprender de la manera en la que el niño lo necesita. No tengamos miedo. Y si el colegio no se quiere acoplar de las adecuaciones, Mafer no me va a dejar mentir, ni la profesora, ya hay leyes. Ya hay leyes. No te están haciendo un favor. Entonces, sé que hay planes también de leyes próximas, entonces no tengan miedo a pedir las adecuaciones. Si hay un respaldo médico, un respaldo de un profesional, respaldo de ciertos institutos, se tienen que cumplir y no el que lo cumplan no es hacerte un favor. Así que cero miedo y el colegio que no lo quiera cumplir, escríbales a Empodérate y ahí le van a decir que se Aquí le puede van a poner hacer. en Ahí cintura. lo vamos a alinear, sí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que la hemos pasado genial. Pudiéramos seguir porque es un tema súper interesante, pero también quiero agradecer a las marcas que han creído en este tema. Ha sido muy difícil que marcas se quieran unir a hacer podcast de esto, no tienen idea cómo nos ha costado, hemos tocado puertas. Sin embargo, marcas como Singulader reaccionó en el minuto 1, también Óptica se ve más, también está participando con nosotros. La librería internacional, que ustedes pueden ver aquí, estos libros maravillosos que son para ustedes, que ya los vamos a regalar, porque también nos están apoyando un poco con la lectura. Si nosotros conocemos, identificamos de qué se trata todo esto, creo que va a ser un poco más fácil poder tratar a la gente. Y también tenemos a la gente de Buffalo Wings que está apoyándonos, porque en serio no nos imaginábamos que marcas como ellos querían ser parte de un podcast de autismo. Y obviamente Café Juan Valdés, que por aquí están viendo todas las bolsas, que está con nosotros el día de hoy. Así que muchísimas gracias, de verdad, genial, gracias. Empecemos por aceptar un espacio como este. Vamos a seguir trabajando en generar este tipo de contenido. No nos va a ver solo los martes a las 8 de la noche con entretenimiento, el corporativo que es el viernes, los talleres, sino que ahora vamos a tener en vivo, porque ya nos dimos cuenta que son espacios que lo necesitamos todos para crecer como seres humanos, para entender de qué se trata tener hijos diferentes, que son creados con amor y van a seguir siendo lo más importante en la vida de cada uno de ustedes, pero obviamente hay que entenderlos para tratarlos mejor. Así que muchas gracias, de verdad que a ustedes de Kinetics, gracias por el Con apoyo. muchísimo gusto. En la primera llamada que hizo María Ángela estuvieron con nosotros Gracias, y les un vamos a honor. seguir buscando. Pedrito, gracias, de verdad que yo sé que es un tema
que nos ha costado platicar un montón de veces. De verdad, gracias. Saludos a la Geo, Mafer. Un Ha sido gusto. tema siempre, Un ¿verdad? Con placer. nosotros. Y Majo, de verdad, Sí, gracias a ti por estar con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes que compartieron este capítulo en vivo. De verdad, no tienen idea cómo están cumpliendo sueños. No nos imaginábamos que íbamos a tener este público. Pensamos que no iba a venir nadie realmente. Pero en serio que me llena de amor, de satisfacción saber que estamos haciendo las cosas bien, creando contenido de valor para la comunidad y para cada uno de ustedes. Gracias a Multiplaza, que también nos abrió las puertas y nos sigue abriendo las puertas para tener más talleres, más capítulos en vivo como lo estamos teniendo. De verdad que es importante para nosotros que nos puedan apoyar en ese sentido. Y todos los que nos están viendo, gracias por ser parte del Club de los Errores. Nos vemos todos los martes 8 de la noche, los viernes en el capítulo corporativo, los talleres que tenemos 1 de noviembre y pronto les vamos a contar cuál es nuestro siguiente capítulo en vivo. Así que nos vemos pronto. Meli, te amamos y te esperamos con los brazos abiertos. Chao.